En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos vosotros. Queridos hermanos, vamos a iniciar esta celebración poniendo nuestras vidas en la presencia de Dios y antes reconociendo que somos pecadores. Tú que amas el primero, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos amas de balde, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que amas sin fronteras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede al pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían todos en torno a él. Abisai dijo a David: Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. David respondió: No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los oyó, ni se dio cuenta, ni se despertaron. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: Aquí está la lanza del rey, venga por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Repetimos el Salmo: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te
te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán es espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A que te peguen una mejilla, preséntale la otra. A que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide da. A que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos los traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores llaman a los que los aman. Y que hacéis bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo bien. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrar. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os vertirán una medida generosa, colmada, renacida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá también a vosotros. Palabra del Señor. Tengo una amiga que nos conocimos en el instituto, o sea, fijaos ya desde años que nos conocemos. Se casó con un chaval muy agradable, ella era un niño muy agradable también. Él era tipo chupachú, es decir, muy delgadito, con una cabeza tirando ponderada. Y cuando los veía, o cuando estaba con ella, le preguntaba por el marido y le decía: ¿qué? ¿Cómo está el cabezón de tu marido?
que, como está el cabezón de tu marido, y esta mujer por la boca echaba, imaginaos, ¿no? Vergüenza, ya no tiene gracia decir que se lo puede llevar preguntar por el marido y ella pasa y yo también, con lo cual, pero sí que es verdad que según dispongamos nuestro corazón, son nuestras actitudes. Hoy, el Evangelio que hemos proclamado es ese Evangelio que todos lo leemos y decimos, esto es imposible. Esto no se puede hacer. Perdonar a mi enemigo que me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? Porque me parece que va mal metiendo de mí por ahí, no sé cuánto. Esto es imposible. Es como cuando hablamos de la resurrección, ¿verdad? Y de que el Señor va a venir en gloria y poderío. Y eso te lo escuchan algunos cristianos, además muy cristianos, y te dicen, venga ya, ¿dónde vas? Bueno, pues ya está, venga ya, ¿dónde vas? Pues mira, el Señor que pone el ejemplo, que nos dice cómo tenemos que actuar, encima nos da la explicación. El Evangelio de hoy no tiene desperdicio. El Señor nos está diciendo, mirad, tenéis que ser distintos. No podéis mover con los valores del mundo, ni desde los valores del mundo. Y Él nos da cuáles son los valores de un creyente. Y encima yo os digo, hoy no lo explica. Es decir, si hacéis lo que hace todo el mundo, pues sois como todo el mundo. Y es verdad que en el mundo hay gente buena y hay buena gente. Y es verdad que en el mundo hay valores que son del reino, la ley natural ha puesto Dios en el corazón del hombre. Eso está allí y eso está moviendo la voluntad de la gente. Ahora el Señor, a nosotros, que nos llamamos cristianos, nos está diciendo, a ver, yo a vosotros, hijos míos, que os estoy pidiendo. Os estoy pidiendo que os mováis desde el amor y con amor y para el amor. Y que ese sea vuestro valor supremo y que os situéis ante los demás. Y además, lo pone como un ejemplo muy bonito, la primera lectura que hemos proclamado hoy, en la que ahí te encuentras a Saúl con David. Saúl, cogió a David cuando era un niño y lo crió en su casa y fue a la guerra con él y pelearon juntos y 1000 veces pasarían miedo juntos y 1000 veces disfrutarían juntos y entraron los celos por medio y lo que era cariño se convirtió en odio. Afortunadamente David fue capaz de tener ese sentimiento hacia Saúl. Es verdad que en David ni hubo celos, ni hubo nada. Y por eso fue capaz de ante el mal responder con bien. Porque del corazón de David hacia ese hombre solamente podía cosas buenas. El ejemplo no puede ser más claro. El ejemplo nos está recordando que se puede vivir desde el amor y además somos felices. Qué triste es el que vive en la angustia de los celos, en la angustia de la codicia, o en la angustia de la envidia, o en la angustia del recelo. Qué triste es la vida cuando todo es sospecha y todo es miedo. Hoy el Señor nos está invitando a vivir por el amor y para el amor. Que es complicado, sin duda ninguna. La clave nos la ha dado la oración de entrada. Cuando nos ha dicho que perseveremos meditando la doctrina de Dios. Es decir, que nos sentemos delante de la palabra del Señor y que lo escuchemos. Y que nos dejemos interpelar por Él. Y que lo revisemos desde Él. Y que realmente todas nuestras actitudes y todos nuestros valores las miramos desde el parámetro que Él nos da. Que cuando vayamos a actuar, seamos capaces de pararnos a preguntar. Y seamos capaces de ponernos a mirar qué es lo que Cristo hubiera hecho. Probablemente desde ahí nos daremos cuenta que nuestra vida pues hace muchas veces agua, ¿verdad? Desde ese proyecto de Dios. Y mirad, nos toca acudir a su misericordia. Es muy curioso, pero ese sacramento que está tan en desuso hoy en día, ¿verdad? Que es el sacramento de la reconciliación. Y que curiosamente tiene el poder de la sanación. Es uno de los dos sacramentos de sanación. Y es el sacramento que nos hace encontrarnos en la misericordia de Dios.
ese David eterno que es capaz de mirarnos y perdonarnos una y otra vez, de sentir compasión por nosotros una y otra vez. Y desde ahí, bañarnos en el amor de Dios y decir, si Dios me ama, si Dios me perdona con todo lo canalla, con todo lo sinvergüenza que soy, con todo lo dejado que soy, el Señor una y otra vez me está perdonando. Cuando somos capaces de mirarnos desde ahí, se ve al otro de una manera distinta. Cuando somos capaces de mirarnos desde ahí, es cuando tú dices, ¿y quién soy yo para juzgar a este? ¿Estoy yo acaso en sus zapatos? ¿Estoy yo acaso en sus zapatos? ¿Estoy yo acaso en su vida? ¿Sé lo que le ha pasado antes de encontrarse conmigo? ¿O antes de responderme mal? ¿O antes de...? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? El Señor nos está invitando a que tengamos esa mirada de amor para con el mundo. Y mirad, el proyecto de Dios es otra cosa. El Señor no nos quiere buenas personas se supone que somos. El Señor nos quiere gente capaz de ir sembrando una realidad de vida nueva, una realidad de vida distinta, una realidad de vida que sea capaz de transformarnos a nosotros, que es fundamental, pero desde ahí también, por osmosis, de ser capaz de ir transformando la realidad de nuestro mundo. Eso es ser creyente, eso es ser levadura de la masa, eso es ser realmente hijo en el hijo que transformamos el mundo desde la única verdad que es fiable, la verdad del amor. Puede ser nuestra invitación, y eso es a lo que estamos todos llamados, que el Señor toque con su gracia nuestros corazones para que lo hagamos realidad en nuestras vidas, porque mirad, al final no es más que un acto de voluntad, y la voluntad se educa, con esfuerzo, sin duda ninguna, pero con empeño la voluntad se educa, y la gracia para ayudarnos a hacerla es la gracia de Dios, y la tenemos.
El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A que te pegue una mejilla, preséntale la otra. A que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide dar, a que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos los traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores llaman a los que los aman. Y que hacéis bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen el bien. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrar. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os vertirán una medida generosa, colmada, renacida, rebosante, pues con la medida con que viniereis se os medirá también a vosotros. Palabra del Señor. Tengo una amiga que nos conocimos en el instituto, o sea, fijaos ya hace años que nos conocemos. Se casó con un chaval muy agradable, ella una niña muy agradable también. Él era tipo chupachú, es decir, muy delgadito, con una cabeza que estaba tirando a ponderada. Y cuando los veía, o cuando estaba con ella, le preguntaba por el marido y le decía: ¿qué? ¿Cómo está el cabezón de tu marido? Que tú con mi marido no respetas, mi marido no lo respeta, no sé qué, no sé cuánto. Cuando ves cómo defendía la marido aquella niña. Se divorció del marido. Entonces yo le decía: ¿qué? ¿Cómo está el cabezón de tu marido? Hizo hombre por la boca, chaval. Imaginaos, ¿no? Vergüenza, no sé qué, ya no tiene gracia decir, pero pues ella le pregunta por el marido y ella pasa, y yo también. Con lo cual, pero sí que es verdad que según dispongamos nuestro corazón, son nuestras actitudes. Hoy, el Evangelio que hemos proclamado es ese Evangelio que todos lo leemos y decimos: esto es imposible. Esto no se puede hacer. Perdonar a mi enemigo que me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? A que me parece que va mal metiendo de mí por ahí, no sé cuánto. Esto es imposible. Es como cuando hablamos de la resurrección, ¿verdad? Y de que el Señor va a venir en gloria y poderío. Y esto lo escuchan algunos cristianos, además muy cristianos, ¿eh? Y te dicen: venga ya, ¿dónde vas? Bueno, pues ya está. Venga ya, ¿dónde vas? Pues mira, el Señor que pone el ejemplo, que nos dice cómo tenemos que actuar, encima nos da la explicación. El Evangelio es la vida del desperdicio. El Señor nos está diciendo: mirad, tenéis que ser distintos. No podéis mover con los valores del mundo, ni desde los valores del
cristiano nos está diciendo, a ver, yo a vosotros, hijos míos, ¿qué os estoy pidiendo? Pues estoy pidiendo que os mováis desde el amor y con amor y para el amor. Y que ese sea vuestro valor supremo y que desde os situéis ante los demás. Y además lo pone con un ejemplo muy bonito, la primera lectura que hemos proclamado hoy, en la que ahí te encuentras a Saúl con David. Saúl, cogió a David cuando era un niño y lo crió en su casa y fue a la guerra con él y pelearon juntos y 1000 veces pasarían miedo juntos y 1000 veces disfrutarían juntos y entraron los celos por medio y lo que era cariño se convirtió en odio. Afortunadamente David fue capaz de tener ese sentimiento hacia Saúl. Es verdad que en David ni hubo celos, ni hubo nada. Y por eso fue capaz de ante el mal responder con bien. Porque del corazón de David hacia ese hombre solamente podía hacer cosas buenas. El ejemplo no puede ser más claro. El ejemplo nos está recordando que se puede vivir desde el amor y además somos felices. Qué triste es el que vive en la angustia de los celos, en la angustia de la codicia, o en la angustia de la envidia, o en la angustia del recelo. Qué triste es la vida cuando todo es sospecha y todo es miedo. Hoy el Señor nos está invitando a vivir por el amor y para el amor, que es complicado, sin duda ninguna. La clave nos la ha dado la oración de entrada, cuando nos ha dicho que perseveremos meditando la doctrina de Dios. Es decir, que nos sentemos delante de la palabra del Señor y que lo escuchemos, y que nos dejemos interpelar por Él, y que nos revisemos desde Él, y que realmente todas nuestras actitudes y todos nuestros valores las miramos desde el parámetro que Él nos da. Que cuando vayamos a actuar, seamos capaces de pararnos a preguntar, y seamos capaces de ponernos a mirar qué es lo que Cristo hubiera hecho. Probablemente desde ahí nos daremos cuenta que nuestra vida pues hace muchas veces agua, ¿verdad? Desde ese proyecto de Dios. Y mirad, nos toca acudir a su misericordia. Es muy curioso, pero ese sacramento que está tan en desuso hoy en día, ¿verdad? Es el sacramento de la reconciliación. Y que curiosamente tiene el poder de la sanación. Es uno de los dos sacramentos de sanación. Y es el sacramento que nos hace encontrarnos en la misericordia de Dios. En ese David eterno que es capaz de mirarnos y perdonarnos una y otra vez, de sentir compasión por nosotros una y otra vez. Y desde ahí bañarnos en el amor de Dios y decir, si Dios me ama, si Dios me perdona con todo lo canalla, con todo lo sinvergüenza que soy, con todo lo dejado que soy, el Señor una y otra vez me está perdonando. Cuando somos capaces de mirarnos desde ahí, se ve al otro de una manera distinta. Cuando somos capaces de mirarnos desde ahí, es cuando tú dices, ¿y quién soy yo para juzgar a este? ¿Estoy yo acaso en sus zapatos? ¿Estoy yo acaso en sus zapatos? ¿Estoy yo acaso en su vida? ¿Sé lo que le ha pasado antes de encontrarse conmigo? ¿O antes de responderme mal? ¿O antes de...? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? El Señor hoy nos está invitando a que tengamos esa mirada de amor para con el mundo. Y mirad, el proyecto de Dios es otra cosa. El Señor no nos quiere buenas personas se supone que somos. El Señor nos quiere gente capaz de ir sembrando una realidad de vida nueva, una realidad de vida distinta, una realidad de vida que sea capaz de transformarnos a nosotros, que es fundamental, pero desde ahí también, por osmosis, de ser capaz de ir transformando la realidad de nuestro mundo. Eso es ser creyente, eso es ser levadura en la masa, eso es ser realmente hijo en el hijo que transformamos el mundo desde la única verdad que es fiable, la verdad del amor. Puede ser nuestra invitación y eso es a lo que estamos todos llamados, que el Señor toque con su gracia nuestros corazones para que hagamos realidad de nuestras vidas, porque mirad, al final no es más que un acto de voluntad y la voluntad se educa, con esfuerzo, sin duda ninguna, pero con empeño la voluntad se educa y la gracia para ayudarnos